Pequeñas y grandes moléculas. Azúcares simples, monosacáridos, polisacáridos. Bueno, lo primero que vamos a ver en este tema va a ser la definición de isómeros. Los isómeros son sustancias con la misma fórmula molecular, pero distinta estructura química. Los tipos de isómeros que tenemos son los estructurales, que difieren en la posición de sus enlaces covalentes. Dentro de los estructurales tenemos los de posición, que cambia la ubicación de la ramificación, es decir, se ramifica en C3 o en C4. De cadena, que difiere la cadena, es decir, cambia la cadena. Por ejemplo, puede tener 3 carbonos, 5 carbonos, 4 carbonos, 6 carbonos, etc. De función, que tienen distintas funciones, es decir, puede tener una función carboxilo o una función cetona. Estereoisómeros, que se ordenan diferente en el espacio, los estereoisómeros. Dentro de los estereoisómeros tenemos los geométricos, que difieren en la distribución espacial en torno a un carbono. Ejemplo, cis, hidrógenos del mismo lado, o trans, hidrógenos cruzados. Ópticos son moléculas que tienen la misma fórmula y estructura química, pero difieren en su capacidad para desviar la luz. Enantiómeros son imágenes en espejo donde difiere la ubicación de todos sus carbonos. Es decir, que no son superponibles. Destrógiros son enantiómeros que desvían la luz hacia la derecha. Levógiros son enantiómeros que desvían la luz a la izquierda. Y diastereoisómeros no son imágenes en espejo y difieren en la distribución de alguno de sus carbonos. Ejemplo, los epímeros difieren en la distribución espacial de un solo carbono asimétrico. Después, para entender bien lo que es estrógiros y levógiros, tengan en cuenta que, por ejemplo, los destrógiros van a tener el carbono asimétrico a la derecha y los levógiros el carbono asimétrico a la izquierda. Bueno, para que se entienda bien lo que es destrógiro y levógiro, lo que pueden hacer es entender que si el oxidrilo se encuentra del lado derecho, va a ser destrógiro, o sea, D. Y si el oxidrilo está del lado izquierdo, va a ser levógiro, es decir, L. Azúcares simples monosacáridos son conocidos como hidratos de carbono o glúcidos y su fórmula es CH2ON. N equivale al número de unidades de azúcar. Su función es la de fuente de energía. Su unidad básica es el monosacárido, un mol de azúcar, y la estructura básica es la cadena abierta cíclica con un grupo aldehído o cetona y múltiples grupos oxidrilos. Se clasifica por el número de carbonos en triosas, monosacáridos con 3 carbonos, tetrosas, monosacáridos de 4 carbonos, pentosas, monosacáridos que tienen 5 carbonos, y hexosas, monosacáridos que tienen 6 carbonos. Como ejemplo, podemos nombrar a la glucosa o a la fructosa. Clasificación por el grupo funcional. Aldosas, monosacáridos que contienen un grupo funcional aldehído. Se escribe CHO. Cetosas, monosacáridos que contienen un grupo funcional cetosa, que es C igual O. Y la diferencia entre una aldosa y una cetosa es que en la aldosa el grupo funcional se encuentra en el extremo de la cadena, acá arriba, ven, por ejemplo en la glucosa, está arriba la aldosa, y en la cetosa se encuentra en la parte interna, que sería acá, ven, en la fructosa C igual O. Clasificación según el número de moléculas de azúcar. Tenemos monosacáridos, que es una sola molécula de azúcar, disacárido, que es la unión de 2 monosacáridos por enlace glucosídico, ejemplo la sacarosa, que es glucosa más fructosa,
Oligosacáridos de 3 a 14 monosacáridos unidos por enlace glucosídico. Polisacáridos, más de 14 monosacáridos unidos por enlace glucosídico. Ejemplo, el almidón, que sirve como reserva de energía en las plantas, y la celulosa, que es un componente estructural de las paredes celulares. Los polisacáridos tienen estructuras ramificadas que les confieren propiedades estructurales y funcionales específicas. El enlace glucosídico, que lo habíamos nombrado acá arriba, se forma mediante la condensación de dos monosacáridos con la eliminación de agua. Acuérdense eso porque se los pueden preguntar. O sea, se condensan los dos monosacáridos y se elimina H2O. Se unen glucosa y fructosa y se elimina H2O. Propiedades de los monosacáridos, propiedades físicas. Son sólidos cristalinos, blancos, hidrosolubles, con sabor dulce. Propiedades químicas: son capaces de oxidarse, es decir, ceder electrones, y reducirse a otros compuestos. Fórmula de Fischer. En esta se plantea que el carbono asimétrico más alejado, si tiene el oxidrilo del lado derecho, es D-glucosa. Y si lo tiene del lado izquierdo, es L-fructosa. Es lo mismo que habíamos planteado cuando habíamos hablado de levógiro y de estrógiro. Proyección de Haworth. Estructura cíclica y tridimensional de los monosacáridos: aldosas con más de 4 carbonos y cetosas con más de 5 carbonos, que se forma al ingresar el monosacárido en una sustancia. Tenemos una estructura piranosa de 6 vértices, que por ejemplo es la de la glucosa, que sería esta, que tiene un par de características. El monosacárido es como que gira, todo lo que estaba a la derecha pasa a la parte de abajo y todo lo que estaba a la izquierda pasa a la parte de arriba. Entonces, en el dibujito lo dibujaríamos de la siguiente forma: todo lo que está a la derecha pasa a quedar abajo en el plano medio y todo lo que estaba a la izquierda queda arriba en el plano medio, como se ve en el dibujito de acá. Después, el carbono 1, que es este, pasa a ser el asimétrico. Si el OH queda abajo, o sea, si el oxidrilo queda abajo, es alfa oxidrilo. Y si queda arriba, como en el caso de abajo, es beta oxidrilo. El grupo C2OH, más alejado del carbono, si es un D monosacárido, queda arriba. Y si es un L monosacárido, va a quedar abajo. Bueno, acá no tenemos un ejemplo, pero esto que está acá quedaría abajo. En este caso son los dos D. Después tenemos la estructura furanosa, que es de 5 vértices, como la fructosa, que sería esta que está acá, que también tiene un par de características a saber, que es todo lo que estaba a la derecha queda abajo en el plano medio. También porque también gira. ¿Ven? Que como en el caso anterior gira. Todo lo que estaba a la izquierda queda arriba y todo lo que estaba a la derecha queda abajo. El carbono 2 pasa a ser el asimétrico, sería este, y el oxidrilo, si está abajo, es alfa, y si está arriba, es beta. El grupo C2OH, más alejado del carbono, si es D monosacárido, queda arriba, y si es L monosacárido, va a quedar abajo. La desoxirribosa no tiene oxígeno de carbono 2, forma parte del ADN. Y la ribosa tiene oxígeno en carbono 2 y forma parte de ARN y ATP. Esto lo tienen que saber, lo de desoxirribosa y ribosa, sí o sí. Los disacáridos son dos monosacáridos unidos por unión O-glicosídica y se forma por deshidratación, es decir, que pierde H2O. Se unen por unión 1,4, 1,6, 1,3, 1,2 y 1,1. Por ejemplo, la lactosa es un disacárido formado por la unión de glucosa y galactosa. Esto sépanlo. Se encuentra en la leche y se une por un enlace 1,4 y tiene poder reductor. Esto tiene poder reductor, lo tienen que saber.
Ahí está la unión 1, carbono 4, ¿ven? Que acá se nota. Para que sepan identificar cuál es la galactosa y cuál es la glucosa, tienen que saber que la galactosa tiene el oxidrilo en C4 arriba, que sería esta, y la glucosa va a tener el oxidrilo en C4 abajo, que sería este. Bueno, la sacarosa está formada por glucosa y fructosa en un enlace alfa-beta 1,2. Y acá tenemos el dibujito de la unión. Es importante que sepan que se bloquean los carbonos asimétricos, por lo tanto no tiene poder reductor. Eso acuérdenselo, no tiene poder reductor. ¿Por qué? Porque seguramente les van a preguntar cuál es el único disacárido que no tiene poder reductor y van a tener que poner la sacarosa. Bueno, la maltosa, por ejemplo, es la unión de dos glucosas. Alfa glucosa tiene C1 abajo y beta glucosa que tiene el oxidrilo de C1 arriba. Es un enlace 1,4. Tiene poder reductor, es un producto de la hidrólisis de almidón y glucógeno y se encuentra en la malta que se usa para la cerveza. La isomaltosa es la unión de dos alfa de glucosa, enlace alfa 1,6, y posee poder reductor. La celobiosa se obtiene de la unión de dos beta de glucosa, se encuentra en celulosas, enlace 1,4, y posee poder reductor. Polisacáridos, cadena de cientos a miles de monosacáridos unidos por enlace O-glicosídico. Homopolisacáridos están formados por un solo tipo de monosacáridos, ejemplo el almidón, el glucógeno y la celulosa. Y los heteropolisacáridos están formados por dos o más monosacáridos diferentes, ejemplo agar-agar, peptidoglicanos y ácido hialurónico. Clasificación. Tenemos los polisacáridos ramificados que confieren propiedades estructurales y funcionales específicas y los polisacáridos lineales. El almidón es un homopolisacárido de glucosa que sirve como reserva energética en vegetales y está formado por el enlace alfa 1,4 y 1,6. El almidón, importante que lo sepan en realidad todos, porque el glucógeno también y la celulosa también, pero bueno. Sobre todo el almidón y el glucógeno, sépánselos. El glucógeno es un homopolisacárido ramificado de la glucosa. Su función es de reserva energética en animales. El enlace es alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. Se acumula en el hígado y músculo esquelético y al ser tan ramificado, las enzimas pueden degradarlo fácilmente a glucosa. Y esta, al ser soluble en agua, es fácilmente transportada a los tejidos por la sangre. La celulosa es un homopolisacárido lineal de glucosa unida por enlace beta 1,4, forma paredes celulares y les da resistencia y soporte y es indigerible para los humanos, es decir que no tenemos enzimas para digerir enlaces beta 1,4. Eso acuérdenselo. Y la quitina es un polímero de N-acetilglucosamina unido por enlace beta 1,4, forma paredes de hongos o exoesqueletos de artrópodos y confiere resistencia y fuerza. Digestión de los glúcidos. Es el proceso mediante el cual el glúcido se descompone en monosacáridos más simples y de fácil absorción. Estos se absorben en las células de revestimiento del intestino delgado y se transportan a la sangre para su distribución en el organismo. Los glúcidos no digeridos en los intestinos pasan a través del intestino y se excretan por las heces como celulosa.